Hola Club, ¿cómo están? Ya llegamos al 6º capítulo y también el último de esta segunda temporada de No es solo un dolor de cabeza, el podcast del Club de la Migraña. Para eso, como ha sido la tónica de todas estas conversaciones, estamos desde el showroom de Inmobiliaria Imagina. Le agradecemos por estos espacios, por habernos acogido estos días y, por supuesto, pueden visitar siempre cualquier información en www.imagina.cl. La conversación de hoy es un tema muy delicado, pero yo creo que a todos nos toca en algún punto, sobre todo quienes heredamos la migraña. Y para eso tengo a la doctora Daniela Navarrete. Ella es neuropediatra, así que como podrán imaginar, hoy la conversación es la migraña y los niños y niñas. Quizá la han visto por TikTok también por ahí. Tenemos aquí una compañera tiktokera también. Sí. Daniela, muchas gracias por venir, por tu tiempo y por supuesto por hablar de este tema tan importante que tiene muy poca voz también. En base a esa misma como idea, en el fondo, desmitifiquemos esto que hay de que los niños no sufren de migraña o no sufren de dolor de cabeza y es más que nada una imitación de repente de los padres o del entorno. Sí, hay mucha dificultad de parte como tanto del ambiente social como de la familia de creer que el niño puede tener migraña, porque efectivamente la gran mayoría de los dolores de cabeza, al menos en mi experiencia, aunque está publicado como diferentes cosas, es que los niños tienen como dolor de cabeza más bien de origen tensional, de otro tipo. Pero la verdad, y qué bueno que lo mencionaste, que es algo invisibilizado, es que la migraña tiene una prevalencia desde los 5 años hasta la edad como adolescente, que va desde un 5 a un 15%, es decir, como 5% de los niños más chiquititos, y esta prevalencia va aumentando a medida que son adolescentes. Y la diabetes, y van a ver que mi TikTok que siempre hablo de la diabetes porque es como algo que todos conocemos, ¿no? Sí, acá también podemos dar todo de ejemplo. Sí. La diabetes tiene una prevalencia de un 14%, menos que la prevalencia de migraña, por ejemplo, en la adolescencia. Y esa es la prevalencia estimada en Chile en 2023. Entonces, llama mucho la atención que una condición que tiene más prevalencia que una enfermedad que todos conocen a nivel país sea tan invisibilizada como en la población pediátrica, ¿ya? Y como tan minimizada también, porque no se entiende como como discapacidad, por así decirlo, que genera el tener migrañas en una etapa donde tú tienes que estar dando casi que todo de ti durante todo el año a nivel escolar, por ejemplo. Sí. Es un tema también que hemos tocado, como hemos intentado llegar como al fondo del tema escolar y es súper difícil porque hay muy poca información. Hay muy pocos también especialistas que vean más niños en el fondo, la mayoría son más de adultos. Para que podamos explicar, por ejemplo, en simple, ¿cuáles son los síntomas que presenta un niño o niña que tenga migraña? ¿Cómo lo podemos identificar? Son lo mismo. La clasificación como internacional que se utiliza, que es la última del 2018, establece que son los mismos síntomas que en una persona adulta, pero hace como ciertas diferencias en cuanto a la cantidad y a la ubicación. Entonces dice que el dolor de niños de tipo migraña, ¿cómo se llama? Dura desde 2 horas versus el adulto que dice como 4 horas de duración hasta las 72. Y dice que en la gran mayoría de los niños es más bien bilateral, más que unilateral como retrocular. Entonces hablan de un dolor que es mucho más frontotemporal bilateral, que solo como retrocular unilateral pulsátil, que es como las características clásicas que tiene la del adulto. Entonces es como más como un cintillo de migraña que la mitad de la cara como estamos acostumbrados. Entonces por eso se confunde tanto con otros dolores de cabeza que pueden haber o otros diagnósticos como diferenciales dentro de la migraña, o sea, perdón, como dentro de los dolores de cabeza los chiquititos. Lo otro que te quería preguntar, ¿presentan una personalidad distinta también los niños con migraña? No sabría decir si presentan una personalidad distinta, pero sí son niños que se sabe que pueden tener como mayor asociación con otras como comorbilidades, con otras condiciones. Entonces, claro, a uno lo moldea su situación de vida, no solo cómo te criar y todo, sino también cosas que tú puedes padecer. Entonces yo diría que obviamente cada persona con una condición, independiente de cuál sea, quizás va a tener una forma de ser, de pensar o de comportarse distinta. Claro. Por ejemplo, una de las condiciones que se asocia mucho con migraña son todas las enfermedades como medias inflamatorias como el asma, la rinitis alérgica, la dermatitis atópica. Sí. Entonces tú cachai que esos niños también como que faltan harto a clase o tema de educación física o que en el verano no quieren estar al sol. Entonces eso igual genera, como yo siento, una disposición ante la vida que es distinta. Entonces les pasa, o al menos a mí me pasa, yo hablo desde la experiencia personal, que eres muy rechazado porque evitas hacer ciertas cosas que todos tus amigos pueden hacer sin ninguna dificultad. Entonces quedas un poquito marginado en la infancia. Y obviamente todas las experiencias que tú tengas en la infancia van a moldear eventualmente tu forma de ser y tu personalidad en la adolescencia. O incluso en la adultez también. Sí. Y creo que eso lleva una relación muy grande. ¿Cómo se trata la migraña en niños? ¿Cómo pueden, qué cosas pueden tomar, qué cosas no? ¿Cómo se aborda?
O sea, se aborda igual que en la persona adulta y que tiene como varios pilares. Está el pilar farmacológico y el pilar no farmacológico. En la infancia se ha visto que es mucho más importante el pilar no farmacológico, sobre todo para el largo plazo. En el fondo, tener como bien educado al niño de los cambios de estilo de vida que tiene que hacer, de los apoyos que tiene que tener o recurrir en caso de dolores de cabeza, etcétera. En las guías como norteamericanas se habla mucho de la terapia cognitivo-conductual, o como que no existe en nuestro país, para ser sincera, y que tendría como buenos beneficios a largo plazo. Y por otra parte, igual que los adultos, está el tratamiento farmacológico, que es agudo, es decir, como para tratar el dolor de cabeza en el momento, y el tratamiento preventivo, que es como el prolongado. Y acá también hay algunas diferencias con la población adulta, porque obviamente no se pueden usar los mismos medicamentos. No todos los niños responden igual, porque igual hay que pensar que es un cerebro que todavía está en desarrollo. Y adicionalmente, en el tratamiento, por ejemplo, preventivo, que es medicamento así que uno usa a diario, hay un estudio muy interesante que no es tan antiguo, no sé si es del 18 o del 2019, que comparó placebo, amitriptilina y topiramato, que son como clásicas cosas que usamos en una población pediátrica igual grande, y se vio que no había diferencia en cuanto a efectos. O sea, el niño respondía tan bien, hasta un 30%, 50% de respuesta, con las tres cosas, incluyendo placebo, que es darle nada. Pero, obviamente, usar los medicamentos da un poco más de efectos adversos. Entonces, esto es algo muy variable, que cuando tú decides cómo tratar a un niño migrañoso, depende mucho de qué clínica te cuenta, qué otros síntomas. Incluso a veces tú tratas los estresores ambientales. Entonces, por ejemplo, porque de repente uno ve que como que se usan casi que una receta de cocina y uno tiene que escuchar mucho la historia del niño o niña para saber exactamente qué le quiere dar. Entonces, por ejemplo, la amitriptilina la preferimos mucho más cuando sabemos que hay un gatillante como estresante o estresor en el ambiente, como muy llamativo. Niños que son muy sobreexigentes, que tú cachai que tienen como notas sobre 6.5 y siempre quieren que les vaya bien y son migrañosos. Entonces, como ya, acá necesitamos bajar las revoluciones, onda que duerma bien, y tú prefieres, por ejemplo, amitriptilina. Y así vas viendo cada cosita, que antecedentes médicos que contraindican ciertos medicamentos o algunas otras características que te motivan a usar uno que otro fármaco. Yo trato nunca de dar muchas ideas en TikTok, porque después la gente como que las usa. Entonces, la idea es no poner en riesgo a nadie. ¿Cuándo dicen llevar a un niño a consulta con neurólogo? ¿Después de cuántos episodios o qué síntomas? Como en cefalea, que es el término médico de dolor de cabeza, uno tiene ciertas banderas rojas en la infancia que son para consultar siempre, incluso en una urgencia, si es necesario, que son cuando aparecen dolores de cabeza menores de 5 años, cuando el dolor de cabeza es de inicio reciente, si la mamá dice hace un mes nomás que le está doliendo la cabeza, cuando este dolor de cabeza se acompaña de cualquier síntoma ocular, que ve mal, que un ojo se va, que ve doble, que no puede mover un ojo en una dirección, como que aparece un estrabismo agudo, o que aparezca cualquier otro signo de alarma en un episodio de dolor de cabeza. O sea, tiene una crisis, consultar. Porque a veces la gente cree que son cosas que se pueden dar en la migraña así como habitual, y no. Pero en general cualquier niño con dolor de cabeza que tú ya ves que son varios episodios, tiene que siempre consultar, porque se ha tratado de encontrar como todas estas alarmas o como red flags, como le decimos nosotros, tratando de pesquisar la gran mayoría de los síntomas que presentan, por ejemplo, los niños con tumores o lesiones en la cabeza, que es como lo que cualquier papá pensaría, y de hecho es lo que pensaron los míos cuando empecé con la mía a los 5 años. Y tenemos algunas ideas, pero igual tú ves niños que tienen todas esas cosas y solo tienen migraña, o solo tienen cefalea tensional, o solo roncan de noche. Entonces, finalmente, como tú no puedes predecir qué niño va a tener o no, tú sabes que hay algunos que son motivo de urgencia, cuando vaya a la urgencia hagas un scan, otros que vaya igual al médico porque alguien igual lo tiene que examinar. Exacto. ¿Y por qué decimos consulta en neurología y no médico? Porque esto no es por hablar mal de cualquier otra especialidad, pero pastelar los pasteles. O sea, nosotros sabemos cómo examinar, qué preguntar y qué buscar ante un niño que consulta con la sintomatología de origen neurológico. Entonces, no es el mismo examen que haría un pediatra que el mismo examen que hace un neurólogo. Entonces, por eso es importante consultar con neurología. Si hay dolores de cabeza, es mejor que por último una vez digan, ¿sabe qué? No es nada, o me parece esto, pero al menos una consulta, porque de repente no llevan a los niños. Incluso consultan así como muy urgente, muy tarde. Entonces esto igual, de alguna forma te tranquilizas, porque consultan 2 años después. Entonces llegan como ya, dolor de cabeza, el terror severo, y ¿hace cuánto le doy? 2 años. Tú al bajar los años, o sea, ya estaría muerto si fuese como algo muy grave. Entonces, como ya, parece ser como algo más primario. Entonces ahí uno se tranquiliza, pero igual siempre hay que consultar porque tiene que haber un manejo y tiene que haber educación.
de qué hay que hacer. En verdad hay gente que no sabe que existen gatillantes en migraña, por mucho que tú lo mencionas mucho en el podcast, o yo lo digo mucho en la consulta, me dicen así como, ¿en serio? Y les paso la lista de todas las comidas que pueden dar migraña y dicen como, ¡ah! Tú comiste esto ayer y te dolía la cabeza. Sí. Y hacen como, tenés razón. Entonces hay mucho que educar en un niño con dolores de cabeza. Y también mucho que buscar en un niño con dolor de cabeza. A veces hay antecedentes importantes familiares, hay mucha como bullying. Sí. A mí me han llegado muchos casos de cefalea en un contexto de bullying escolar y nada más. Y no es migraña, no es nada, sino que es como bien agudo, claro, algo súper puntual que está gatillando. Entonces a veces los niños no cuentan eso en la casa y solo cuentan, me duele la cabeza. Entonces siempre consultar, porque algo se va a llegar, pasando, claro. digamos. ¿Qué te motivó a ti como enfocarte en niños? Bueno, yo siempre quise ser neuróloga porque mis dos papás son neurólogos y me gustaba mucho la neurología y como que efectivamente se me daba fácil, yo creo, porque me hablaban todo el día de ella. Claro, pero me acuerdo cuando empecé a hacer neurología adulto en como la rotación de medicina, yo soy como acelerada, entonces la lentitud del adulto era demasiado lento para mí y me costaba mucho como la paciencia, así como súbase ahí. Y como, claro. No, así, y así como no. Entonces después de toda mi como casi que nostalgia, no puedo estar con esta gente, no puedo trabajar, roté en pediatría y como que el caos de pediatría era lo mío. El ruido ambiental, los niños gritando, como no sé, la empatía que generan como los chiquititos, etcétera. Y ahí fue como que descubrí la neurología pediátrica que para mí no era una especialidad. O sea, la encontré ahí y caché que era como muy distinta a la neurología de adulto y dije, esta es la mía. Y lo logré. Sí. Oye, ¿de qué edad más o menos principalmente te llegan pacientes, niños? ¿En neurología o por dolor de cabeza? Por dolor de cabeza. Por dolor de cabeza, el más chiquitito que ha llegado alguna vez, 2 años. O no, a ver, uno... Que no tenía dolor de cabeza finalmente, pero así como así, dolor de cabeza y era algo importante, 2 años. Y cuesta mucho, cuesta identificar el dolor de cabeza. Uno siempre dice como, mamá Clever, como que cachan porque los niños con dolor de cabeza se ponen muy irritables, lloran o se agarran la cabeza. Entonces hacen como algo que la mamá logra identificar, porque obviamente lo conoce más que nadie, como de que algo le pasa. A lo común. Claro. ¿No? Generalmente es eso, pero 2 añitos es lo más chiquitito. ¿Y cómo te expresan? Te dicen, se agarra la cabeza y me duele la cabeza, o por ejemplo, la guatita, después la cabeza, tienen como... O sea, cuando tú me preguntas así como mínima edad, eso. Pero lo que más llega son niños más grandes y dicen, no, me la cabeza. Y la mamá, bueno, en la consulta, cuando uno consulta trabaja con niños, son los papás los que hablan. Sí, pues, sí. Dan todo el speech, dan todo lo que ellos creen que está sucediendo. Entonces uno tiene distintas técnicas como para de repente llegar con el niño, porque también no puede inducir respuestas. No, pues. Los niños chicos uno les pregunta así como, ya, pero ¿te duele la cabeza? Y dicen, sí. Y cuando te duele, no sé, ¿ves cosas con los ojos? Sí. Claro. Entonces uno tiene que como pedirles dibujar. A veces uno dice dibuja todo dolor de cabeza, entonces te dibujas una cabeza muy ordinaria y como que ¿dónde te duele? Y raya, ¿dónde les duele? Entonces tú le tratas de dar ejemplo, tratas de usar como alguna gráfica para decir, ya, pero ¿cuánto te duele? Claro. Entonces ahí uno trata de hacerlo para que el niño no induzca como respuestas y no te diga como quizás lo que tú quieres escuchar porque llega ahí un diagnóstico erróneo. Y a la madre tú le preguntas como las cosas claves que necesitas saber. Porque también pasa que te dicen como, no sé, ya, lo que pasa es que ayer, entonces el gato se cayó del techo y le empezó a doler la cabeza. O sea, son como cosas que tú decís como, no me sirve. No. Entonces cuesta un poco dirigir esa atención, pero se logra. Y por último, un consejo que puedes darle a los papás y mamás que tienen un hijo que presenta ya dolores de cabeza o diagnóstico de migraña que pudiese servirles. Quiero que si uno le puede dar como un consejo a los papás de hijos migrañosos es que, primero que nada, si ellos no sufren de migraña, le crean la intensidad del dolor que tienen, les crean la severidad de los síntomas que pueden tener y que requiere un manejo. Y ese manejo requiere como ayuda de distintas personas, sobre todo del equipo escolar del niño. Ya, yo tuve quizá una experiencia muy distinta a la de otras personas teniendo migraña en infancia, porque teniendo una mamá neuróloga, a mí no me llaman nunca como neuróloga ni nada, pero por ejemplo, yo siempre he comentado esto, incluso lo contaba en TikTok en como cosas que grababa migraña. Yo tenía una farmacia en la enfermería de mi colegio, que eso también es un plus. Yo tenía enfermería, muchos colegios municipales no tienen nada. Y en esta farmacia había indicaciones. Mi mamá me dejaba una nota escrita como de paso 1 que hacer si la Daniela llega con migraña, que llega semanalmente a esa enfermería. Entonces, hay un manejo que uno puede hacer. Entonces, el colegio tiene que también comprender mucho y para eso
los papás tienen que hablar con el colegio respecto al diagnóstico, llegar con un certificado de que hay que hacer ciertas adecuaciones. Entonces, por ejemplo, también pasa, que imagino a ti te pasa, que hay gatillantes ambientales muy heavy, o sea, no dice, gritan, y tú empiezas a escuchar como que te estás dando cuenta que estás llegando al umbral del sonido. Entonces los niños necesitan tener autorizaciones para salir de clases a veces cuando están llegando a ese umbral, y ellos se dan cuenta porque están sintiendo como una cosa detrás del ojo, una cosa así media rara, y como que quieren salir. Entonces por eso digo, o sea, los papás tienen que tener una muy buena comunicación con el colegio, tienen que creer los síntomas y tienen que consultar a un especialista, porque no todos los niños van a requerir fármaco como preventivo, pero eso se define en base a la intensidad del dolor y a la cantidad de episodios de dolor que tienen estos chiquititos. Entonces es algo que alguien tiene que decidir. Y ese alguien, la persona más indicada obviamente va a ser el tratante del niño, que va a conocer la historia como médica. Completa. Y el otro consejo que yo le daría a los papás es que si ellos pudiesen llegar a la consulta de neurología con un calendario de dolor de cabeza, sería ideal. Porque a veces también pasa que llegan con mucho susto, mucha aprensión, les duele todos los días. Sí, claro. Y tú igual duele como todos los días, como, y no ha ido a la urgencia, así como todos los días. Entonces tú decís, ya, hagamos un calendario, hagamos medidas generales y nos vemos 1 o 2 meses más dentro de lo posible. Yo casi siempre cito sobrecupo para ver un poco cómo es el dolor de cabeza, y eso te permite a ti tomar decisiones a veces más rápido y poder solucionarle el dolor al niño, que es fatal. O sea, muchos se ponen a llorar cuando dicen, no, es que me duele todos los días. Otros lloran porque no pueden ir me pasó una vez una que lloraba porque no podía ir a los cumpleaños, o como las cosas con las amigas, o porque se había tenido que salir de fútbol porque en verdad le dolía la cabeza cada vez que tenía fútbol, no sé, pues cosas así. Entonces la idea siempre es aminorar la carga de la enfermedad para que el niño crezca en un ambiente relativamente sano y que se sienta apoyado y comprendido ante un dolor que la gente en verdad no entiende. No entiende. A mí muchos colegas, amigas, me han dicho como yo no creía que existía la migraña, como el dolor, hasta que te vi a ti vomitar, así como, y como que cambia tu personalidad. Cuando se ve que cerráis los ojos, te pones pálida y empezás como a vomitar y no puedes caminar. Y me dice, en verdad yo no creía que esto era así hasta que te vi a ti. Porque te conozco y sé que no sé, pues no ir por la vida quejándote de cualquier cosa. Entonces, eso siento que es como lo más importante que los papás tienen que saber. Y lo último que me sacó de la conversación de ahora, ¿a qué edad un niño ya tiene que pasar a, no sé, neurólogo adulto? Claro. O sea, es algo que está como medio cambiando y es una zona gris. Ya. Entonces, generalmente y a la fecha, los neurólogos infantiles atienden hasta los 15 años. Ya. Y después de los 15 años se consulta a neurólogo adulto. Perfecto. La ley actual chilena está cambiando eso y hay un plazo hasta el 2029 para que, por ejemplo, los hospitales públicos al menos se atiendan hasta los 18 años los como niños adolescentes y después adultos. Perfecto. Pero es importante hacer esa transición porque yo siento que es tan complejo decirle a alguien de 15 más un día, ya te fuiste con el neurólogo adulto, que si se alguien de 18 más un día. O sea, es una edad de transición. Sí. Y hay que transicionar a estos niños a neurólogo adulto porque es distinto. Uno conversa con ellos de forma distinta, los atiende de forma distinta a un neurólogo adulto y ese trato que puede ser un poco diferente también influye en cómo la persona paciente responde. Entonces igual es como relevante, creo yo. Estuvo muy buena la conversación. Yo creo que además hemos tenido a puros invitados migrañosos, doctores todos migrañosos, migrañosas de testimonio migrañoso, psicólogas. Todos han pasado por ahí, así que yo creo que también todos tienen un poquitito como de la misma, compartimos la misma sensación y la misma preocupación. Te agradezco por tu tiempo, por haber participado ya en este último capítulo y un honor haber podido escuchar sobre niños porque es muy poco lo que hay, muy poco lo que se habla y también obviamente la invitación a los papás que tienen algún hijo migrañoso a tomarlo en consideración, tener claro estas como banderas rojas y consultar. Siempre es mejor consultar antes que después lamentar algo más. Claro, más grande. Efectivamente, es así. Gracias, Daniela. De nada, gracias a ustedes por recibirme. Y llegamos al final de la segunda temporada de No es solo un dolor de cabeza, el podcast del Club de la Migraña. Quiero agradecerles a todos los que nos han seguido este tiempo, quienes nos han escuchado, nos han visto y por supuesto también agradecer a Inmobiliaria Imagina por este espacio. Si quieres conocer alguno de los 20 proyectos de las mejores comunas, puedes hacerlo en www.imagina.cl. Nos vemos pronto en otra temporada si todo sale bien y por supuesto síganos siempre en nuestras redes @Club de la Migrana.